Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Álvarez Muñoz. Continuando con la exposición, procederé a explicar contra quién se dirige o a quién se puede demandar en acción de cumplimiento. Esto podemos observarlo en sus artículos 5º y 6º de la Ley 393 de 1997, el cual habla en su artículo 5º sobre la autoridad pública contra quien se dirige. Y decimos que la acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa a la que corresponde el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. De igual forma, en su artículo 6º habla sobre la acción de cumplimiento contra particulares. Y decimos que procederá contra acciones u omisiones de particulares que impliquen el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo. Entonces podemos decir que esta acción procede contra todo acto u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos. Es decir, cuando una autoridad pública se niega a cumplir una ley o un acto administrativo, o también un particular que ejerza funciones públicas, para que de esta manera cumpla con el deber señalado en esa ley o en ese acto administrativo. Con esto podemos dar a entender que esta acción se puede ejercer ante cualquier entidad del Estado, a cualquier funcionario público e inclusive a los funcionarios públicos que ejercen o realizan actividades públicas. Un ejemplo sobre esto son las cámaras de comercio y las notarías. Aquí hay un error muy recurrente en creer que las cámaras de comercio y las notarías son entidades públicas. Estas entidades son privadas, pero ejercen una función pública, que es la función de registro. En las notarías podemos ver que ellas cumplen un ejercicio de registro civil, y en las cámaras de comercio una función que es el registro mercantil. En este caso podemos decir que se puede exigir el cumplimiento de la ley, de un decreto nacional o departamental, de una ordenanza, de un consejo municipal y de los decretos y resoluciones de los establecimientos públicos. Asimismo, podemos hablar que esta acción está sujeta a la observancia de varios presupuestos. Primero, el deber jurídico, cuya observancia se exige consignado en normas con fuerza de ley o actos administrativos, como lo mencionamos anteriormente. El mandato, la orden, el deber o la obligatoriedad o la imposición contemplada en forma precisa, clara y actual. Asimismo, que la norma se encuentre vigente, que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda. Y hablamos de renuencia, la cual consiste en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva, con indicación concreta del objeto de la petición, la citación de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo incumplido por el funcionario y la acción u omisión que origina el incumplimiento al cual no haya contestado. Esto dentro de la posibilidad de que la autoridad se ratifique en el incumplimiento en el término de 10 días. Y si está en la situación de excepción que permita prescindir de ella, tal situación deberá ser sustentada en la demanda. Excepcionalmente, podemos prescindir de este requisito cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en dicha demanda. La acción de cumplimiento podemos decir que no procede cuando para la protección de los derechos que puedan ser garantizados
mediante una acción de tutela. También cuando cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento. En este caso, mediante una acción de tutela, un derecho de petición, una acción popular o una acción en grupo, que son temas muy diferentes a la de la acción de cumplimiento en este caso. La acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos, tampoco procede para el reclamo de pagos o indemnizaciones, solamente para el cumplimiento de una norma, como anteriormente lo mencionamos en este contexto. Buenas tardes, les habla Juan José Celedón. Después de haber escuchado y de haber analizado todo lo anteriormente expuesto por mis compañeros, pues a nosotros nos surge una interrogante. Y esta interrogante está enmarcada o tiene que ver directamente sobre cómo interponer una acción de cumplimiento. Para explicarles o para darles respuesta a este interrogante, comenzaré diciéndoles que de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, existen unos pasos los cuales deben seguir los ciudadanos antes de interponer una acción de cumplimiento. Estos pasos se los voy a explicar uno a uno y comenzaré entonces explicándoles el primer paso. En este primer paso, el ciudadano debe presentar de manera directa el reclamo. ¿Ante quién? Pues ante esa autoridad o ese particular que haya incumplido su deber o su obligación. Este reclamo debemos realizarlo de manera formal, debemos realizarlo por escrito, con el único objetivo de que nos sirva a nosotros de soporte para los siguientes pasos que les voy a explicar a continuación. Como segundo paso, si la autoridad a la cual nosotros le presentamos de manera directa ese reclamo, dentro de los 10 días siguientes, aún mantiene su incumplimiento o su renuencia a cumplir, entonces el ciudadano tiene la puerta abierta para presentar una demanda, y esta demanda la puede presentar ante el juez o ante el tribunal administrativo. Teniendo en cuenta este paso, procederemos entonces a explicar el tercero, y tiene que ver con el reparto de las competencias, el cual nosotros lo encontramos distribuido de la siguiente manera. En primera instancia, conocerán los jueces administrativos y con jurisdicción en el domicilio del accionante, de ese ciudadano que interpone esta demanda. Mientras estos jueces entran en funcionamiento, la competencia en primera instancia será de los tribunales contenciosos administrativos. Ahora, en segunda instancia, conocerán de dichas acciones el tribunal administrativo del departamento al cual pertenezca el juzgado administrativo en primera instancia. Mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos, entonces el Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las acciones de dicho incumplimiento. Como cuarto paso, entonces tenemos ya la demanda en sí. Esta demanda se puede formular de manera escrita o de manera verbal. Cuando se hace de manera escrita, esta solicitud escrita debe contener el nombre, la identificación y el lugar de residencia de la persona que está instaurando esta acción, la determinación de la norma de fuerza material de ley o el acto administrativo que fue incumplido. Además, también debe poseer una narración de esos hechos constitutivos de este incumplimiento, la determinación también de la autoridad o el particular que ha incumplido. Y además debemos tener una prueba de la renuencia, que va a consistir en esa demostración de haberle pedido de manera directa su cumplimiento a la autoridad respectiva. Además, debemos solicitar las pruebas y se debe hacer una manifestación, la cual se va a entender presentada bajo la gravedad del juramento de no haberse presentado otra solicitud al respecto, a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. Ahora, ¿qué ocurre cuando es de manera verbal? Pues cuando es de manera verbal, esta solicitud también podrá ser presentada así, de manera verbal, cuando el solicitante no sepa leer, no sepa escribir,
sea menor de edad o se encuentre en una situación de extrema urgencia. Todos sabemos que en el campo del derecho público constituye un avance procesal la posibilidad de poder ejercer una acción de cumplimiento mediante demanda presentada de manera verbal. En efecto, podemos decir de que de esta manera se le va a facilitar al ciudadano acceder a esa administración de justicia y se abren entonces todos esos canales de participación democrática que le permiten a los particulares para que ellos puedan cuestionar la actitud omisiva de las autoridades en relación con el cumplimiento de sus deberes o de sus obligaciones. Es importante resaltar, como lo expresé anteriormente, que en todo lo anterior lo que hay es un contenido jurídico político de la acción y por ende podemos concluir que esta acción entonces tiene un carácter eminentemente democrático. Después de haberle explicado estos 4 pasos, entonces procederé a hablar del por qué esta acción de cumplimiento tiene un trámite preferencial. Pues les diré que la acción de cumplimiento deberá ser sustanciada con prelación, salvo la acción de tutela. El legislador ha querido entonces que estos mecanismos de protección pues protejan esos derechos humanos y que a su vez sean ágiles y de pronta resolución, para lo cual su tramitación procesal debe darse con prelación al habeas corpus, luego la acción de tutela y finalmente la acción de cumplimiento. Teniendo en cuenta entonces este trámite preferencial, les voy a explicar qué es lo que ocurre cuando presentamos esa demanda, cuál es el paso a paso. Se los voy a explicar a través de un gráfico. Entonces comenzaré diciendo pues que cuando presentamos la demanda ocurren 3 cosas. Esta demanda puede ser admitida, puede ser inadmitida o puede ser rechazada. Estas 3 acciones ocurren en un plazo perentorio de 3 días. Ahora, ¿qué pasa cuando esa demanda es inadmitida? Pues ocurren 2 cosas. Lo primero es que se nos da la opción de corregirla, y esto ocurre en un término de 2 días. Pero si por el contrario no la corregimos, entonces esta demanda es rechazada. Procediendo entonces a explicar lo que sucede cuando la demanda es admitida, pues lo que sucede aquí es que se le debe notificar de manera personal al demandado. Se le debe informar de esa decisión que será proferida en un tiempo de 20 días. Luego, en 3 días, se debe hacerse al proceso a llegar esas pruebas. Y después de 20 días, pues se llegará a un fallo o a una decisión. Este fallo y esta decisión puede ser aceptada o puede ser impugnada. ¿Qué ocurre cuando es impugnada? Pues cuando es impugnada, en un término de 3 días, se puede interponer el recurso de apelación. Y este recurso de apelación debe ser resuelto en un término de 10 días. Pero si por el contrario, este fallo o esta decisión fue aceptado, entonces se debe acatar esta decisión en un término no superior a 10 días. Si por el contrario, aún después de haber aceptado el fallo, no se acata o no se corrige el incumplimiento, entonces se le va a abrir un proceso en contra de esa entidad que aún mantiene su renuencia. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y que hayan tenido claro el tema de la acción de cumplimiento. Muchas gracias.